Estar en esta noche con cada uno de ustedes es un privilegio y queremos, con la ayuda del Señor, llegar a las Escrituras y abrirlas. Y quiero invitarles a ir al primer libro de Juan, la carta de Juan, en el capítulo 2. Invitarles a que leamos desde los versículos 18. Leemos unos versículos ahí y luego entonces estamos viendo las referencias a lo que vamos a tratar en esta noche. Muy bien, hermanos, en esta carta, perdón, de Juan el apóstol, en la primera carta de Juan, capítulo 2 y el versículo 18, leemos la palabra del Señor así. Y de hecho, es cierto que se hace la grabación, pero si usted tiene también su espacio y puede tomar nota, es bueno para que siempre queden marcadas algunas cosas que son de mucho interés para la vida espiritual nuestra. De hecho, vamos a ir a la palabra de Dios. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bendiciones a todos, hermanos, con leer la palabra de Dios. Bien, en este pasaje bíblico estamos encontrándonos dentro de algo que surge en muchas personas que toman versículos sin tomar en cuenta a qué se refiere los textos a veces que mencionan. Y tal vez usted ha escuchado decir no solo una vez: esos se fueron de nosotros porque no eran de los nuestros, sin entender realmente que no se trata verdaderamente ni de los que están pensando decir, porque precisamente no a todos se aplica ese versículo que es el versículo 19. Y por eso hemos llegado a esta oportunidad para poder tratar, porque podría ser que nosotros cometamos el mismo error de otros que han podido decir: no, mire que estaba en la iglesia, se fueron de nosotros porque no eran de los nuestros, si no hubieran permanecido. Y se comete el grave error de pensar que todos son parecidos a lo que dice este versículo. Pero no es así, lo vamos a ver cuidadosamente para que todos seamos cautelosos, porque cuando está hablando de esta referencia, no se está refiriendo a cosas vagantes, cosas que no tienen sentido, sino que tiene que saber lo que decimos. Pero notemos entonces, para aquí vamos a tratar ahora de un tema que lo encabezamos breve dentro de estos versículos leídos, y yo lo he encabezado así: mirando las escrituras tal como ellas dicen. Mirando las escrituras tal como ellas dicen. Significado de que este tema breve, a través de estos versículos, usted va a decir: realmente, para decir algo yo tengo que mirar las escrituras acerca de lo que dice. Porque lo que yo voy a decir sale muy fuera de orden, mientras la escritura dice una cosa tal como debe ser. Muchas veces usar las escrituras y usarlas de una manera incorrecta
le aseguro que usted y yo con mis palabras puedo ser juzgado por no ver cuidadosamente la aplicación y muchas veces se puede aplicar estos textos a cualquiera según nosotros. Pero viendo las escrituras tal como son, entonces nosotros empezamos a ver las cosas diferente porque entendemos que la palabra de Dios no es un juego de pensamientos nuestro, no es algo que vino de pensamientos vagantes, de pensamientos como quien dice sin fundamento. Es la mente de Dios, es todo lo que Dios es. Y si la reveló, es exactamente para que pongamos cuidado de que ella está revelada para conservar nosotros precisamente sus puntos de vista tal como son enseñados. Entonces, si vemos las escrituras tal como es enseñada, tal como es escrita, entonces vamos a salir avantes y no vamos a cometer errores que otros han cometido por no tomar cuidado. El versículo 18 tenemos una frase muy importante que Juan el apóstol la utiliza. Desde el comienzo, en el capítulo 1, ha mencionado esta palabra hijitos. Cuando está hablando de hijitos en la parte profunda de ello, más que todo, refiere en esta parte importante a los hermanos recién convertidos, los hermanos que no conocen en profundidad las escrituras y que de repente están empezando a crecer y que no entienden algunas cosas y por eso ahora Juan quiere dar a conocer esto. Pero no significa que los demás hermanos, porque no estaban en la etapa de ellos como hijitos recién nacidos o de poco tiempo de estar en el Señor, entonces no significaba que no hablaría a los demás. Por supuesto que sí, pero esa palabra hijitos la trató de decir varias veces. Si usted está curioso en las escrituras de ver tantas palabras, lo va a ver en toda primera carta de Juan una variedad de veces. Pero entonces, hijitos, y ya empieza a decir, ya es el último tiempo. ¿No te hace cuánto realmente habló esto Juan el apóstol a los hermanos? Realmente si él se dirige a los hermanos en Cristo, cuando él está diciéndoles el último tiempo, no tiene aquel entonces que hablaba estas cosas, se notaba realmente la manifestación de esto que dice la escritura, lo que se llama anticristo. Esta palabra anticristo en griego significa uno que se antepone a Cristo y que se hace pasar por un Dios realmente igual a Cristo. Totalmente esto es la diferencia entonces en que no es real lo que realmente hace y como Cristo es. Entonces esto significaría que es un imitador de Cristo, pero ¿en qué sentido? De una manera de presentarse, pero que en realidad no lo es. La vez pasada decíamos que a este que se llama anticristo ya en segunda Tesalonicenses se le llama el hijo de perdición. ¿Por qué hijo de perdición? Porque es hijo del diablo y el diablo también es perdido. Tanto el papá como el hijo es perdido. Entonces, notamos entonces que el anticristo en el último tiempo que le hablaba Juan a los hermanos, note usted, y ha llegado tantos años a nosotros y todavía se está diciendo de estos tiempos. Y el anticristo está funcionando. ¿Cómo así? ¿Cómo está funcionando? En esencia, el original anticristo todavía no ha surgido, pero su espíritu en esencia de prácticas de doctrinas cerradas de hombres que arrastrados por el error van viviendo, llevando un error completamente negando negando realmente lo que es la potencialidad de el Mesías, de Jesucristo, negando que Jesucristo realmente es el Mesías. Entonces, por eso es que vemos aquí que la escritura dice acerca de esto,
en lo que se ha de manifestar el anticristo. Bueno, oíste que el anticristo viene. Esto es desde hace tiempo. Así ahora han surgido muchos anticristos. Bueno, personas que se anteponen a Cristo como el Mesías. Han habido tantas personas que no aceptan a Cristo como el Mesías, ni tampoco como el Cristo verdaderamente. ¿Por qué? Porque esas personas se anteponen a Él y no están en favor de Él. Algunas cosas que usted y yo podemos entender es como que aquella persona le diga, yo creo en Cristo, creo en el Mesías, pero no creo en el Padre. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice usted? ¿Está de acuerdo ese al diseño de la palabra de Dios? ¿Está diciendo algo conforme a la palabra de Dios? ¿Tiene relación lo que está diciendo? ¿Ha oído decir que hay unas congregaciones que ha aparecido que solo en Jesús tienen que tener confianza? El Espíritu Santo lo dejan eliminado, el Padre para ellos no es relación y la relación única es Cristo, o sea, Jesús. ¿Qué sabe usted de la escritura respecto a esto que oye decir? ¿Cómo entonces usted podría estar seguro que se está relacionando con personas sanas y que no niegan las verdades de la escritura? Tenemos que revisar. Y si vemos que se anteponen al Padre, ¿por qué relación van diciendo que no creen en el Padre, que solo en Jesús y que solo en el Mesías? Entonces se va a contradecir en la palabra de Dios cuando al final notamos que eso no es la verdad. Ahora bien, como está diciendo este versículo en la primera fase, es que en estos últimos tiempos que Juan hablaba, entonces dice, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando hablamos de tiempo, imagínese usted y cree usted desde que Juan decía esto, estaban personas realmente metidas dentro de la vida de la iglesia, allá dentro, y negando a Jesús, el Mesías, el Cristo. Y de esta manera, negando, entonces podían hablar de otras cosas. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice al respecto? Entonces viene, y como decía en estos tiempos, se puede oír decir, y así muchos hermanos se van decepcionados al oír el versículo que sigue. Dice, salieron de nosotros, o sea, esas personas que se manifiestan negando a Cristo como el Mesías, salieron de dentro de la administración de la iglesia. ¿Por qué? Porque negando a Jesucristo como el Mesías, negándole que Él es el enviado de Dios, el Padre, entonces esto significaría, según el versículo, que salieron de nosotros porque estaban allí pero no eran de nosotros. La propiedad es ajena, no está ligada con ellos. Según Juan, no está ligada con los verdaderos creyentes. Sin embargo, estaban metidos entre ellos. Pero salieron. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Esto dice, no eran de nosotros. Entonces, si esto hubiera sido de ellos, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Cuando Juan el apóstol está diciendo no todos son de nosotros, entonces no significa que a todos le vamos a decir si un hermano se fue a otra congregación evangélica de doctrina, de enseñanza, de razones escriturales correctas y le va a aplicar este versículo, usted está errando y yo. A menos que vaya para una secta donde no son salvos, donde el error es terrible sin creer a Cristo, que creen que esa es la verdad.
Pero cuando estamos hablando de aquellos que creen en Jesucristo, el Mesías, en el Padre y en el Espíritu Santo, esa congregación donde va ese hermano es una congregación de creyentes, porque no niegan la deidad, no niegan la realidad de la manifestación del encarnamiento de Cristo, que el Padre lo permitió encarnándose así de esta manera y el Espíritu Santo manifestándolo. A través de estas verdades conocemos entonces que Cristo ha venido en carne, y el que niega esto, entonces tiene que ser solamente personas seguidoras del anticristo que se convierten en falsos Cristo, en anticristo, una oposición a Cristo. Ahora, cuando notamos esto, entonces dice que no permanecieron con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos estos que está mencionando no son de nosotros. La persona creyente realmente es diferente, no puede entonces uno aplicar este versículo a todas las personas, porque únicamente aquí se refiere a personas que niegan a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios el Padre. Y si esto lo es así, entonces esos son falsos cristos y se convierten en anticristo, aunque el origen del patrón anticristo esté por delante en venir, ya está en los tiempos el espíritu del anticristo trabajando en el mundo. Un contexto que ayuda a salir de cualquier duda a nuestras vidas en esto, usted lo puede ver en el capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y de hecho, por eso es que se necesita probar cuál es la creencia. Si verdaderamente creen en el Hijo de Dios, creen en el Padre, creen en el Espíritu Santo. Su bautismo se realiza en esta función. Jesús dijo, ustedes van a bautizar así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De manera que esto manifiesta la voluntad y la deidad de Dios y es manifiesto a través de sus sagradas escrituras. Si esto se obedece, entonces llegamos a entender razones verdaderamente que son totales, notables en la vida de un verdadero cristiano. Pero notemos ahora que usted diría, y allá en Hechos, hermanos, cuando dice que se bautizaban en el nombre de Jesús, cuando usted está viendo eso, hace un registro en todo lo que va hablando acerca del apóstol Pedro y hablaba con los judíos, y cuando los judíos oían decir que se tenían que bautizar en el nombre de Jesús, para ellos era chocante, porque rechazaban al Mesías, rechazaban al Cristo enviado. Entonces, con esa palabra, ellos retrocedían porque no era aceptable para ellos que el Mesías era Cristo. Entonces, y bautícese en el nombre de Jesús. Les era fuerte eso. De hecho, también en el Evangelio de Juan, se dice que Jesús le está diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, este es digno de mi reino. Cuando oía eso, entonces andaban unos seguidores llamados discípulos allí y dice una escritura que muchos de ellos ya no andaban con Jesús. ¿Por qué? Porque dijeron que dura es tu palabra. ¿Quién la podrá llevar? Pero nosotros metemos en el mismo, así voy a hablar simbólicamente, en el mismo matate a todos los discípulos. Dice que Pedro dijo, que dure es tu palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Saliendo a la luz de la verdad de la palabra de Dios, usted va a ver que esa palabra es mentira. Eso no es verdad que Pedro dijo. Y búsquelo usted a ver si Pedro dijo algún día que dure es tu palabra. Pensemos en eso, si
si de los 12, ellos haya salido uno de ellos de atrevido a decirle, Señor, que dure es tu palabra. Piensen eso. Los que dijeron eso precisamente fueron los que realmente escucharon beber de la sangre de Cristo, hacer aceptación del cuerpo de Cristo, que era un símbolo que lo recibieran y que era así, beber de la sangre de Cristo, era concederse a hacerlo porque creerle a Él era lo suficiente. Ellos no entendían eso así y por tanto aborrecieron y eso es duro para ellos, no lo pueden obedecer. También en este caso, los falsos cristos, el espíritu del anticristo, realmente eso hace, que niega a Cristo, niega la deidad, niega al Padre y al Espíritu Santo. Y si nosotros notamos cuidadosamente aquí en esta lectura, están los tres. Es que en estos tres convertido en uno, pero en su deidad genera tres en unidad. Esto es muy importante. Entonces, no podemos aplicar a todo. Estos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No, si un hermano se trasladó a un lugar evangélico de obediencia, no puede aplicar este versículo porque estaría saliéndose de las escrituras. Aplicar la palabra de Dios a todos como creemos no es así. Esto no es así. Y eso abunda ahora en día. He oído hombres de muchos años en el Señor cometiendo este error. Yo no lo debo cometer ni usted. Ahora, si se van para un lugar erróneo, donde no hay fe cristiana, sino error a lo cristiano, entonces seguramente su espíritu es de perdidos y no de salvo. Como que un creyente llamándose creyente se vaya a los mormones. Inmediatamente se está dando cuenta que los mormones tienen un falso profeta. Y ya vio usted el capítulo 4 que hay que probar si estos se manifiestan con sus argumentos, hasta tienen su propia Biblia, realmente eso está fuera del contexto escritural. Bien, hermanos, ¿cómo se representa aquí realmente la deidad? Bien, entonces viene y finaliza el versículo 19 diciendo, no eran de los nuestros. Versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué es esto? Es decir, ustedes tienen el Espíritu Santo. Vaya, ahora ya no solo tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo. Y tenemos la unción, que la unción aquí desde el Antiguo Testamento era cuando se rociaba sobre el que iba a ser el rey, el sacerdote, y esa unción era la que traía el aroma y era regada sobre la persona, de manera que nosotros fuimos cubiertos ya por el Espíritu Santo y tenemos el Espíritu Santo. Por tanto, no solamente tenemos a Jesucristo, el Salvador, también tenemos la unción, es el Espíritu Santo. Y mire cómo dice el versículo 20, y conocéis todas las cosas. ¿De qué cosas? Las cosas que Jesús es para nosotros, para aquellos hermanos. Y mire lo que dice, y esto póngale cuidado. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Es decir, Cristo es la verdad y no puede proceder una mentira de la verdad. Siempre que usted esté viviendo en la verdad, hermano, no crea que la mentira se asocia con la verdad. Si alguien creía que la mentira tiene una asociación con la verdad, totalmente erró. No hay asociación con la mentira. La verdad es la verdad y esa permanece sin fluctuar. No intercambia a la acción de la que ha dicho tal como es sin darle doblez. Significa que está estable a una sola palabra y la vuelve a repetir de la misma manera sin cambiar la postura. Entonces, no puede contaminar la mentira a la verdad.
son contrarios, son como polos opuestos que jamás se pondrá de acuerdo la verdad con la mentira. Si usted es de la verdad, usted no puede ponerse de acuerdo con la mentira. Muchas veces asociamos las mentiras uniéndolas a la verdad. Es decir, estoy diciendo verdad y es una tamaña mentira y sabe la verdad que eso no puede concederse con ella. Trate usted y yo, hermano, de nunca asociar la mentira con la verdad, porque totalmente Jesús es el verdadero Salvador, Jesús es la verdad, y si nosotros tenemos la unción del Santo, el Santo es Cristo, el Santo Espíritu es el Espíritu Santo. Ahora, vemos aquí otra de las cosas que debemos entonces vivir firme, que esa verdad sea establecida por siempre en la vida del cristiano. O sea, verdad por un tiempo y mentiras por otro tiempo. No, no procede ninguna mentira de la verdad. Así que usted o es verdadero y verdadero. Y no puede realmente permitir que la mentira se asocie ante la verdad. Cuando usted diga, como dice un versículo, por el tiempo, hablad verdad los unos con los otros. Cuando yo voy a decir algo, siempre tengo que asumir responsabilidad, asumiendo responsabilidad a una verdad que estoy diciendo. Si otro me la malinterpreta, no me está llamando la atención. A mí lo que me llama la atención es que lo que yo estoy diciendo, así es, y que no puedo cambiar de esta postura por motivo de que es la verdad que está en mí, no es por su ausencia. Si desde aquí les estoy diciendo una verdad, hermano, aunque ustedes están conectados, y si no estuvieran conectados, yo tengo que seguir diciendo la verdad, viviendo la verdad, andando en la verdad. Ahora, viene el contexto para entender que realmente se refiere a personas que se desvían sus corazones haciéndose anticristo, o sea, seguidores del anticristo y que niegan al verdadero Salvador, a Jesucristo. Mire el versículo que sigue el 22. ¿Quién es el anticristo? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Qué veníamos diciendo? Eso es lo que dijo anteriormente en los versículos 18 y vemos el 19. Entonces queda totalmente declarado en la palabra de Dios que esto a lo que se refiere tiene dos cosas presentes. Y aquí viene Jesús. Ya vimos la unción del Santo al Espíritu Santo. Ahora Jesús es el Cristo. Eso lo niega el anticristo. Los que son falsos niegan a Cristo, al Mesías. Y dice, este es anticristo. No significa que es el anticristo, el original, en el que va a ser, el que se va a sentar, sino que estos son seguidores ya del anticristo, de su espíritu maligno. Ahora bien, convertirse en esto, en el tiempo actual, están abundando este tipo de personas en las que están negando la deidad. Y aquí niegan a Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Ahora entró la deidad. Tenemos la unción del Santo. Tenemos a Jesucristo y al Padre. Por tanto, mire lo que dice en el cierre, los versículos 30 y 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Mire, confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Nosotros lo creemos, yo lo creo, sí lo creo. Y porque sí lo creo es porque así lo dice la palabra de Dios. ¿Quién es mejor en poner en claridad esto? ¿Juan el apóstol, que fue revelado por el Espíritu Santo, acomodar esto? ¿O es que yo soy superior para haber puesto diferente esto? Absolutamente. La escritura, tal como ha sido enseñada, tiene que ser aplicada. Desgraciadamente, se está torciendo las escrituras debido a la incapacidad de los hombres que creyendo que están sabiendo algo, nada saben, dice el apóstol Pablo, y deliran de manera que se hacen maestros muchos y de maestros se están desviando
de la verdad de la palabra de Dios. No a todos, hermanos, se les puede aplicar. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Esta es una aplicación exclusiva a personas que no son cristianas. Al verdadero creyente no se lo puede aplicar porque no da razón que a un creyente que conoce, que tiene el Espíritu Santo, que tiene al Hijo y que cree en el Padre. Esta deidad es efectiva y no miente, sino que permanece en la verdad. No asocia la mentira con la verdad. Así que somos del verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A quién se aplica esto? Salieron de nosotros porque no eran de los nuestros. Son a personas que niegan que Cristo es el Mesías y que Él es el verdadero enviado de Dios el Padre, negando a su Hijo, niegan al Padre. Y nosotros teniendo el Espíritu Santo, tenemos el verdadero. Que el Señor me le bendiga, hermano.